Pero como él no puede entender esta situación, él lo maneja, él lo piensa de otra manera. Entonces, ahí están los resultados. En lo deportivo, en lo económico, a los tres equipos como van. Terrible. Claro, no hacía sentido, o sea, cambiar, digamos, dejar a la gente de Aguachapán sin equipo en primera división, que es una buena plaza, y, sin, y quedarse sin la oportunidad de ver a su equipo en la Copa Deja Centroamericana, eso. que se lo habían ganado. Mira la torpeza que hicieron. Teniendo el Once Deportivo, todavía un torneo en Aguachapán, siendo el equipo campeón, anuncian A medio torneo. al final de la primera vuelta que en el siguiente torneo el equipo ya no iba a estar en Aguachapán. Pero ¿en qué cabeza cuadrada se les ocurre dar esa declaración y destapar el proyecto del Hércules a medio torneo? ¿Cuál fue la reacción lógica de la gente de Aguachapán? Nadie llegó. No se dieron cuenta que en la segunda vuelta les faltaba que llegara FAS, que era la mejor taquilla. Le faltaba todavía que llegara el Águila. Le faltaba que llegara la Alianza. Las mejores taquillas de la segunda vuelta las perdieron. Yo con esas taquillas lograba pagar un mes. Entonces, claro, a estos bichos que les dieron el equipo, o sea, ¿vos crees que ellos tomaron la decisión de hacer ese anuncio? Esa decisión la tomó Fito. Él, en su mente, creyó que era una buena decisión, pero no lo... Hay que saber de fútbol. Esto no es un Mr. Donald. El fútbol se lleva de una manera diferente. Entonces, ahí está el resultado. Ese tipo de decisiones, errada. Dar ese anuncio, errado. Traerse el equipo para San Salvador y cambiarle el nombre de la nada, siendo un equipo campeón, siendo un equipo clasificado para una Copa Centroamericana. Error. Te hubieras quedado 2 años más con el equipo, hubiera potenciado ese equipo en Aguachapán. Si así ya no te funcionaba, entendé que el equipo te lo entregan en la cúspide deportiva, es la oportunidad para potenciar el equipo, haber conseguido más afición y más patrocinadores, que era lo único que se necesitaba. Si el déficit por torneo andaba siempre rondando entre los 60 y los 80 mil dólares más o menos era el déficit que había por torneo, que era el que partíamos y nos bolseábamos Fitos el 50% y yo el 50% en cada torneo. Pero las decisiones solo son de una persona. Es que vengan con el cuento a mí estos niños que son una junta directiva, ellos no deciden absolutamente nada. O sea, posiblemente ahorita ven la parte deportiva y el día a día con los jugadores, pues, porque, o sea, Fito ni siquiera vive aquí. Pero las decisiones importantes las toma él. O sea, otra situación que escuché, quiero dejar claro el tema de los premios. El tema de los premios para la final se cancelaron, no se les quedó debiendo a nadie, jugadores y cuerpo técnico. Y el premio por ser campeón, que eran 15 mil dólares, que Jorge Cruz como capitán dio una lista de cómo se iba a repartir ese dinero, quedó en la administración del equipo. ¿Ok? O sea que el dueño, que es Fito Salume, tenía que hacerse responsable de ese compromiso. Si ese compromiso no lo quiso honrar y no se los trasladó a estos muchachos que los ha puesto para que le manejen el equipo, ese ya es problema de ellos. Pero el nuevo presidente dio una declaración de que ellos no habían tenido comunicación con el presidente anterior y que el presidente anterior no les había entregado el equipo. Y yo, ¿qué carajo tengo que entregarle el equipo a este muchacho? Si a él lo he puesto Fito. Yo el equipo se lo entregué a Fito. Y cuando se lo entregué a Fito, las palabras de él fue, ¿sabes qué? Entregáselo a mi hijo. El Once Deportivo se lo entregué con cuentas administrativa, contabilidad, auditoría. Se lo entregué al hijo de Fito Salum. A él se lo tenía que entregar. Y estos muchachos ni los conozco. Ni el teléfono tengo, ni sé quiénes son. Yo porque los he visto en algunas entrevistas. Pero que yo tenía que entregarle, que le vayan a preguntar a los que los metieron en este problema. Que yo no sé si los metió el hijo o el papá o quién los metió, pues.
pero ya están metidos en el problema, que averigüen realmente cómo son las cosas. Otra declaración que dio, totalmente errada, y que te digo que me da una tristeza porque con eso confirmo que están engañados estos muchachos. Dio en una entrevista, en un programa deportivo, dijo de que ellos con sorpresa habían recibido el equipo sin dinero. En los equipos nunca hay dinero. ¿De dónde va a haber dinero? O sea, si esto no da, no es lucrativo el fútbol. Nuestro fútbol no es lucrativo. No da. Los equipos no dan. O sea, tenés que poner para que esto funcione. Así es de fácil. Si tú logras patrocinio para cubrir tus planillas, haces números. O sea, por eso es que ellos han mantenido una planilla baja. Porque si yo me subía en la planilla, iba a tener que poner más de mi bolsa. Es así de fácil. O conseguir más patrocinadores y más afición para lograr llegar a un equilibrio. Pero este muchacho dio una declaración y dijo, no solo no hemos recibido sin dinero el 11, dijo, sino que se han gastado patrocinios adelantados. Quiere decir, yo lo que interpreto de eso es que el dinero que tenía, que así como yo me bolseaba, así como se tenía que bolsear Fito, después de cada torneo, por el déficit que había, a lo mejor él lo metió como préstamo en sus empresas, a los patrocinios, porque los patrocinadores son empresas de él, que es Mr. Donut, que es en Avant, que es Boston, bueno, Pepsi no es empresa de él, pues, pero él es uno de los accionistas, realmente ya no tiene mayor injerencia él en lo que es la Pepsi, pero la Pepsi sí apoya al deporte y apoya a los equipos de fútbol y por eso logramos mantener el patrocinio todavía con Pepsi. Pero que diga que lo que hay, mencionó como que si nosotros, cuando tuvimos la administración del equipo, hubiéramos cobrado en adelantado patrocinios. Esa es una gran mentira. Eso es falso. Si eso le dijeron a este muchacho, pues lo engañaron de entrada. O sea que de entrada ya lo están obligando, lo están presionando para que ellos se muevan posiblemente a que consigan más patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más alejado de la realidad. O sea, eso no ha existido así. O sea, los patrocinios se cobraban en el torneo que si no hay ningún patrocinador que te va a dar dinero adelantado. Eso no existe. O sea, que quien le dijo eso a este muchacho es una gran mentira. Mejor que vaya a averiguar bien cómo son las cosas o cómo se maneja el fútbol y los patrocinadores, pues porque no es así. Y como te repito, lo único que quedó pendiente, que nosotros dejamos pendiente, es el premio por ser campeón, porque ya no había dinero. El dinero de la final sirvió para pagar proveedores que se debían de varios torneos y para reintegrarme parte de lo que el equipo me debía a mí. A mí me debe todavía el equipo, porque no alcanzó para pagar. O sea, no alcanzó para pagarme todo lo que me debía. Todavía me debe. Y lo que sí hice y que sí entregué es a cero las cuentas a proveedores. Eso, si no lo saben estos muchachos que les han dado el equipo, se los voy a explicar. El equipo se los entregué sin ninguna deuda, más que con Héctor Salazar, que esa no la mencionan. Pero la deuda quedó. Pero de ahí no le queda la deuda con nadie. La casa club pagada. Bueno, yo les dejé el equipo inscrito, pues, y no yo inscribí el equipo. Yo todavía siendo presidente lo inscribí, porque ni siquiera tenían la personería, no tenían nada, no tenían los papeles. Si yo no hubiera sido, ¿cuál es la palabra? Empático con el Once Deportivo, el Once Deportivo hubiera desaparecido y el Hércules y todo ese proyecto hubiera desaparecido porque no se hubiera podido haber inscrito. Si yo hubiera renunciado en la federación, no hubieran podido haber inscrito el Once Deportivo. Esa es la realidad. Después de quedar campeón, Héctor Salazar todavía lo inscribe para el siguiente torneo.
y después se lo entrego a Fito, a Salume. Le entrego el torneo, el equipo, inscrito, campeón, clasificado a la Copa Centroamericana y con el dinero que le iba a entrar de la CONCACAF y con un torneo con el equipo campeón en un 95% se mantuvo el mismo equipo. Es increíble lo que sucedió. El equipo campeón, ese cuento de que es que los jugadores se fueron. ¿Cuáles jugadores se fueron? Si solo fueron 2 jugadores. Solo Jorge Cruz y el Torito. Jorge se fue para el FAS y el Torito se fue para Metapán. Y el profe Dawson también. El resto, no, Dawson Prado, así Dawson Prado, así. El resto del equipo, o sea que el equipo campeón, ese mismo equipo se tuvieron estos muchachos durante 6 meses y ese mismo equipo campeón lo convirtieron en el peor equipo del torneo. O sea, una gestión deportiva nefasta. O sea, que me vengan a decir que iban a hacer algo diferente y eso es lo que vienen a hacer diferente. No, hombre, o sea, mejor que se asesoren o están a tiempo de salirse. Porque lo que les viene ahorita con el Hércules, ya lo están viviendo. Ya deben 2 meses. Ya el equipo, ya está. ¿Cuánto deben? No te sé decir, porque no me meto ya en el tema pero yo veo el aspecto deportivo. Ya el equipo ya está en penúltimo lugar. Y una participación bastante, digamos, mala, por no decir otra palabra. Es que, mira, es que es una falta de respeto al fútbol nacional lo que hicieron. Si es un representante de nuestro fútbol nacional y tomar la decisión, que es que he escuchado, no, es que qué bueno lo del Hércules, que solo van a jugar con jugadores nacionales. Bueno, pues entonces hubieran armado un buen trabuco y un buen equipo para representar a El Salvador en la Copa Centroamericana. Pero fuimos a hacer un papelón. ¿Cómo? ¿En qué le beneficia eso al fútbol nacional? Nada. O sea, caemos, o sea, nos desvalorizamos nuestro fútbol nacional, decisiones nefastas con este tipo de gente que no sabe de fútbol, porque repito, un equipo de fútbol no es un Mr. Donald, que me disculpe, pero no se maneja como un Mr. Donald, de ahí está el resultado, fracaso total. Por eso, esto nos afecta a todos, porque todos somos aficionados. Vos tenés un equipo, posiblemente sos aficionado del Águila, te ves afectado con decisiones de estas, porque nuestro fútbol nacional se ve afectado. Un jugador posiblemente que tú tengas en Costa Rica, que posiblemente lo pueda vender el Águila, ya no les interesa porque el fútbol nacional lo ven, va para abajo, va para abajo, va para abajo. La ventana que tenemos, que es la Copa Centroamericana, para poder valorizar y cotizarse la primera división del fútbol nacional. Esa es la oportunidad de poder cotizar bien, hablando deportivamente, pues tampoco es que nosotros con un torneo nos vamos a comparar con Costa Rica, con Honduras, bueno, hasta Nicaragua nos ha pasado, pues, pero por lo menos decir, bueno, hay un buen fútbol en El Salvador. No, hombre, ¿cómo vamos a participar con un equipo como el Hércules que armaron un equipo en 3 semanas, un mes antes de un torneo internacional? O sea, no, discúlpenme, pero es realmente una ofensa al fútbol nacional permitir este tipo de cosas. Te voy a poner otro ejemplo para que veas lo engañados que están y cómo se metieron a esto y cómo los han metido a esto engañados. No solo a esta directiva, de estos muchachos. Y no lo digo muchachos o cipotes en una forma despectiva, sino que la verdad es que están cipotes. Estos bichos tienen 21, 22 años y estos bichos deben de vivir con sus papás, pues. O sea, te aseguro que no le han dado, no son personas que tienen saben lo que es una responsabilidad empresarial de darle empleo a una planilla, a trabajadores, saben lo que es la responsabilidad
de pagarle a alguien, de ser responsable porque tú sos el responsable de que esta persona lleve el dinero a su casa. Estos muchachos lamentablemente no tienen esa visión porque no han tenido esa experiencia. Espero en el futuro del desarrollo de su vida profesional posiblemente lo lleguen a tener. Pero ahorita, ¿qué planilla o qué van a saber ellos de tener una empresa y manejar, administrar? Olvídate lo deportivo. Lo económico, administrar este tema. O sea, la responsabilidad de que esto implica. Vamos al tema de las mentiras, de cómo los metieron a esto. Mira el cuerpo técnico. El profesor Álvarez muy buen entrenador. es muy buen entrenador, con su cuerpo técnico. Muy buenos. Muy preparados. Sí. Muy buenos. Él lo ha dicho. A él lo engañaron. A él presentó lo que iba a necesitar para armar un equipo para una Copa Centroamericana. Extranjeros, sobre todo el tema extranjero. Obviamente. Y no solo eso, sino que la calidad o niveles de jugadores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú crees que esa decisión de no contratar extranjeros y contratar, digamos, este nivel de jugadores nacionales fue de esta directiva? Si ellos no toman esa decisión, ¿por qué ellos no ponen el dinero? Digamos que fue una incapacidad de haber sabido buscar a un jugador extranjero de buen nivel. Claro, porque tuvieron o sea, no hubo una planificación. Primero, el dueño del equipo no vive aquí. Él no está metido en el día a día de esto. Por eso ha delegado a estos muchachos para que ellos vean esa parte. Pero es gente nueva que no sabe de fútbol. Está aprendiendo y posiblemente van a llegar a aprender. Pero ahorita no saben. O sea, hasta el día de hoy que no puedes decir que saben. No saben. Y ahora, sobre el tema de la multipropiedad, entonces usted de verdad cree que es algo que sí afecta al desarrollo del fútbol nacional, pero la pregunta va nefasto por aquí, para el fútbol nacional. Porque puede venir un hincha de Águila y tiene toda la razón en estar molesto en compartir propietario con Alianza, que es un tradicional rival, que ha sido un equipo que incluso le ha pasado en títulos en los últimos años, que ha creado bastante molestia. Pero la pregunta es si de verdad hay gente interesada en comprar a Águila. Eso es lo que queremos saber. Hay que analizar esto tal vez con mente fría. Como se llevó los 3 equipos antes de mi salida, y voy a mencionar a Alejandro González, que era presidente del Águila, que también salió que coincidimos porque tuvimos el mismo problema con Fito. Digamos, para hacer un antes y un después. De la manera que yo llevaba el Once Deportivo, yo me llevaba el Once Deportivo de una manera totalmente independiente en la que Fito, que era el dueño del equipo, pero no se metía en absolutamente nada, más que en honrarme el 50% del déficit de cada torneo, entre los dos. Alejandro González tenía un acuerdo diferente con el tema del Águila, porque el tema del Águila, el Águila sí es un equipo que con sus patrocinadores y en ese momento con su afición, sí por lo menos puede salir tablas, ¿ok? Pero en ambos equipos, Fito Salume no se metía en absolutamente nada, nada. Es más, yo te puedo comentar que una vez fue al estadio de Huachapán porque nosotros lo invitamos. Desde ahí no se metía en absolutamente nada. Donde sí se mete y donde sí siempre se metió fue en el Alianza, ¿ok? Ese es el antes. Entonces, Alejandro y yo luchamos por desligarnos de la imagen de la multipropiedad. Y creo que en gran medida lo logramos hacer, porque el Once Deportivo, aunque siempre habían noticias que el hermano menor, que esto, que el otro, pero nosotros lo demostramos en lo deportivo, nos dábamos en la madre contra el Águila, nos dábamos en la madre contra la Alianza, y nosotros no teníamos cero injerencia, esto te lo puedo decir con propiedad. Fito no se metía en nada con el Águila cuando lo tenía Alejandro González y no se metía en nada cuando Héctor Salazar tuvo el Once Deportivo. Éramos independientes los 3 equipos.
Eso sí, el tema de los jugadores. Claro, ¿quién tenía prioridad si yo tenía un jugador y lo iba a vender? ¿El Alianza o el Águila? Porque era lógico, o sea, no le iba a dar yo un jugador, ni le iba a dar el Chiqui, se le iba a dar al FAPE o al Firpo. Quien tenía prioridad era la Alianza y era el Águila, pues, o sea, digamos, el origen y la filosofía que te dije del objetivo de la creación del Once Deportivo, yo la mantuve. Esa fue parte del acuerdo con Fito, pues, o sea, lo mantuvimos. Ese fue el antes. Lo que sí veo nefasto es el después. El después de la salida de Alejandro González del Águila y de la salida de Héctor Salazar del Once Deportivo. ¿Por qué? Porque entonces los tres equipos le quedan a una persona, que es el propietario de los tres equipos. ¿Ya? Sí. Y al capricho de una persona. Porque es una persona impulsiva. Tiene impulsos. Y entonces está dejemos a un lado al Once Deportivo del Hércules, que es un equipo, vaya, sin afición ahorita el Hércules, que no va a tener mayor efecto, pero Águila y Alianza, que son de los equipos de mayor afición y mayor tradición en este país, junto con el Firpo, junto con el FAS. Mira el resultado que hay ahorita. La gente del Águila no sigue al Águila. La gente de la Alianza, los partidos vacíos, también el estadio vacío. Hay un descontento de la afición. Porque lo que habíamos logrado con Alejandro González en el Águila y Héctor Salazar en el Once Deportivo, de desligarnos de la multipropiedad, que lo habíamos logrado, todo se botó a la basura con la salida de Alejandro y con mi salida. Porque todas las decisiones las toma una persona. Y entonces, ahí tuve el resultado. Los que están en la junta directiva legal del Águila es empleado de Fito Salupe. El que está en el Hércules es otro empleado de Fito Salupe, de una de sus empresas. Entonces, que lo puedan manejar en el papel ilegalmente para medio esconderlo y medio como quieran. Pero aquí las cosas hay que decirlas claramente. Y mira, yo no es primera vez y no soy la única persona que lo dice. Yo he escuchado, te voy a mencionar a una persona que aprecio mucho, a Lisandro Paul. Tenemos años de conocerlo. Lisandro estuvo con nosotros, hasta nos ayudó en la época del San Salvador también, a Marco Flores y a mí. Somos muy buenos amigos. Lisandro estuvo en las reuniones originales de cuando nació el Once Deportivo. No me creen a mí, pregúntenle a Lisandro. ¿Quién es el dueño de los tres equipos? ¿Y qué opina él de lo que yo estoy hablando? Él sabe de lo que estamos hablando. O sea, es una verdad que yo no sé por qué a la gente le da miedo decirla, si al final esa es la realidad. ¿Qué va a pasar con las nuevas autoridades y con este tema? Pues esperemos que lo arreglen de alguna manera, porque lo que está pasando ahorita sí es nefasto. Es nefasto para el fútbol nacional. O sea, estar supeditado al capricho de una persona, tres equipos de la primera división, es nefasto. Eso, para mí, es algo que sí se debe de regular y debe de cambiar para el bien del fútbol nacional. Nada le beneficia al fútbol nacional esta situación. Esa es mi opinión. Y ya llegando al final de esta charla, cambiando un poco el tema, yéndose más hacia el fútbol salvadoreño en general, específicamente sobre la FESFUT y las nuevas autoridades, como usted mencionó. ¿Qué opina usted sobre la candidatura de Yamil Bukele como eventual presidente de la federación? Si usted considera que es la persona indicada para dar ese cambio radical que necesita el fútbol salvadoreño, desde la parte administrativa, desde la parte deportiva. Digamos que se ha ganado el beneficio de la duda, porque por lo que ha trabajado en el INDES, porque es una persona de deporte, porque tiene un discernimiento que no nos había acostumbrado el directivo salvadoreño en los últimos años. Y sí, si usted considera, porque si bien
las personas, los directivos que se consideraban de fútbol y de que de fútbol no saben nada, como dice usted, tenían todo esto como un desorden y no se le veía ningún futuro por ningún lado a nuestro fútbol si usted de verdad considera que es esa persona para darle un giro de 180 grados en todo aspecto a nuestro fútbol. Mira, para contestarte esta pregunta, le voy a recordar a la afición del fútbol de nuestro país que lo que pasa es que nosotros tenemos memoria corta, pero se los voy a recordar. Nuestro fútbol sufrió 3 infartos graves en los últimos 5 años. Y que fueron los años que me tocó estar en el Once Deportivo. Y yo sufrí esos 3 infartos graves al fútbol nacional. El primero fue la pandemia. La pandemia nos vino a afectar de una manera terrible. Si te recordás, también el Once Deportivo hizo historia porque fuimos campeones por 40 días. Si tú te recordás, Juan Cortés, sí. Nosotros con Juan Cortés fue una situación que sucedió en algunos países, que los torneos quedaron interrumpidos por la pandemia y nombraron campeones a los que iban en primer lugar en ese momento. El Salvador, así, digamos, siguió esa tónica y con las autoridades que estaban en ese momento, que estaba Hugo Carrillo, de presidente de la federación, nos nombraron campeones nacionales. Sí, me recuerdo. Pero hubo una gran oposición y te lo puedo decir, de los representantes de los equipos grandes de este país, porque prefirieron que no hubiera campeón. Cancelar el torneo, sí. Y nos quitaron el campeonato. Fuimos campeones por 40 días. Sí, recuerdo. Y nos quitaron el campeonato y ese fue, digamos, el primer gran infarto de hospital que le cayó al fútbol nacional. Ok. Nos vamos recuperando. En el tema de la recuperación me refiero en tema económico, porque así como todas las empresas y en todo el mundo sufrimos, y no solo las empresas, las familias, o sea, el mundo entero, fue una hecatombe. Lo que pasa es que se nos olvida lo que vivimos. Vivimos una tragedia a nivel mundial. Pero el ser humano se sobrepone en todos los sentidos. Vamos trabajando, vamos luchando, vamos para adelante y el fútbol también. Entonces el fútbol empezó como a renacer. Y renacer no solo en lo deportivo, sino que en la parte económica. Las empresas post pandemia, ¿tú crees que las empresas estaban interesadas en andar patrocinando el fútbol nacional? O sea, todos los equipos sufrimos ese tema. O sea, muchos equipos nos quedamos sin patrocinio, nos bajaron los patrocinios. O sea, vivimos la post-pandemia en un problema que el aspecto económico a nivel mundial que nos afectó a nosotros, lógicamente, afectó al fútbol nacional. Entonces el fútbol nacional se vino abajo porque no habían entradas, menos patrocinadores, el nivel de futbolistas que puedes traer de extranjeros, etcétera, cuerpos técnicos, tenés que ir bajando como calidad. Entonces empezó a levantarse el fútbol nacional al ritmo que iba, digamos, la economía post pandemia. ¿Cuál fue el segundo infarto? El segundo infarto fue el lamentable hecho que sucedió en el partido Alianza FAS y quedamos con un torneo interrumpido. Todos los equipos nos afectó esa situación, porque ahí vamos a entrar al guía. Y en la liguilla es donde la mayoría de los equipos logran ingresos de liguilla y logran nivelar un poco el déficit que venimos arrastrando en las 2 vueltas de los torneos. Entonces, en la liguilla hay entradas adicionales. Quien logra llegar a semis todavía logra un poco más y lógicamente los 2 que llegan a la final logran más, ¿verdad? Algunos logran salir tablas, otros todavía quedan debiendo y algunos tal vez salen con números verdes, ¿verdad? En algunos torneos. Entonces, este fue el segundo infarto del fútbol nacional. Yeah. Lo que nos pasó. Con un efecto adicional.
que nosotros ya habíamos logrado el patrocinio de Indes a la primera división. Sí, recuerdo, sí. Yo te lo puedo decir, teníamos un proyecto firmado con Yamil Bukele para 5 años. Y era un proyecto donde todo el proyecto eran más de 6 millones de dólares. No son 6 millones de dólares que nos iban a dar los equipos. Era para el desarrollo del fútbol. Bien planteado, bien planificado por la parte de Indes. Ya teníamos ese apoyo, ese brazo de apoyo que no habíamos tenido del fútbol de la primera división. Un patrocinador fuerte, digamos. Lo habíamos logrado ya y estábamos de la mano con Indes. Y viene y pasa lo de Alianza y la tragedia del Cucatlán. Viene el Indes, así como muchos patrocinadores, se desligan del fútbol. Entonces el efecto que tuvo la tragedia del Cucatlán, la gente no lo ha medido, no lo logra visualizar, pero fue terrible para el fútbol nacional. Ese problema que hubo de la tragedia del Cucatlán fue el segundo infarto. Perdimos otra vez todos los equipos. Se nos alejaron los patrocinadores. Perdimos el patrocinador más grande que habíamos tenido históricamente en la primera división. Por primera vez estábamos de la mano con una institución de gobierno, la institución que maneja el deporte. ¿Qué mejor aliado que ese, pues? Lo perdimos. Volvió a quedar la primera división solita, prácticamente, batallando, ahogándose en el fútbol nacional. Volvimos a arrancar casi de cero otra vez. Como que hubiéramos agarrado una segunda pandemia. ¿Vale? Y estaba la regularizadora también. Espérate. Ese es el tercer infarto. Que ese es el que nos dejó, o sea, en coma. Pasamos 2 años, que yo le llamo los 2 años del oscurantismo, con esa comisión normalizadora. Que no lo digo yo, sino que lo dijo él personalmente, el doctor Sáenz, en sus declaraciones dijo, miren, yo no sé nada de fútbol. Lamentable que realmente la FIFA, él no tiene la culpa, pues para él lo contrataron. Pero lamentable que la FIFA haya contratado a personas, y en especial a él, porque yo te digo que yo puedo darle todavía no el beneficio de la duda, sino que tuvimos muchas reuniones y los otros miembros de la comisión eran personas bastante abiertas, escuchaban, abiertos a aprender, porque no sabían nada de fútbol. Por ejemplo, pueden ser muy buenos en sus profesiones, pero en el fútbol no sabían absolutamente nada. Y lo dijo él, pues, y lo dijo él varias veces. No es una cosa que no se lo estoy criticando, es una realidad. Fue honesto, sí. En eso fue honesto. Pero él no se dejó aconsejar. Lo primero es, si tú vas a manejar el fútbol nacional, pues averiguar cómo. Si no lo vas a hacer como se venía haciendo antes, estoy totalmente de acuerdo. Innovar, cambiar, pero por lo menos tropicalizar. Preguntá cómo está la cosa. No vengas aquí queriendo inventar la orilla azul porque no es así, no funciona así. Y lejos de eso, él tuvo una política prácticamente de divorcio con el Indes. Ahí va. Por su identificación política, que hay que decirlo, no sé por qué a la gente le da miedo decir las cosas, pues decir la verdad en este país, hombre. O sea, Sáenz Marinero viene arrastrando calenturas ajenas políticas. Entonces podemos decir que el error de Sáenz Marinero fue no haber separado su identificación política con... Me imagino que ese era el problema mental que tenía, porque nosotros tratamos de acercarlo a Indes y tratamos de recuperar el apoyo que habíamos perdido, pero él siempre fue un bloqueo al respecto. Él siempre nos estuvo, durante 2 años, nos estuvo asustando con el petate del muerto, como decimos en El Salvador, de que si nos metíamos con el Indes,
nos iba a intervenir la FIFA más y que para eso precisamente estaban ellos, porque o sea, no tenía sentido. Para convencerlo de que aprobara, porque con él se logró firmar el acuerdo con Indes cuando ellos estaban. Sí, me acuerdo. Para convencerlo de que eso era positivo para el fútbol nacional. No, hombre, no tenés idea. O sea, pasamos 6 meses negociando este tema. Sí, porque Yamil, O sea, digamos no tenés que idea. Yamil brindó este No, hombre, apoyo, o sea, digamos, de manera más sólida una vez entra la nueva regularizadora. sí, lo que pasa es que acordate que la tragedia del Cucatlán Sí, sucede con la se normalizadora mezclaron ahí, de Sáenz, una fusión ahí. ¿ya? Sí, Entonces, perdemos todo lo que nos había costado se estropeó ahí. convencer a la comisión normalizadora de que no tenía nada de malo de que recibiéramos el apoyo del INDES y que fuéramos aliados en lo deportivo. Eso era lo mejor que le había pasado al fútbol nacional. En años, te lo puedo decir, en años. Yo que tengo la historia yo tengo años de estar metido en esto, pues, desde el 2000. O sea, nunca habíamos tenido un apoyo directo del gobierno al fútbol nacional. Ese era el inicio digamos, de una nueva era. ¿Por qué digo que ese es el tercer infarto y ese nos dejó en coma? Porque perdimos 2 años. Fueron 2 años de oscurantismo, 2 años en los que no dimos ni un paso para adelante, no caminamos un centímetro. Te puedo decir que retrocedimos. Yo te aseguro que si hubiéramos tenido el apoyo del INDE desde ese momento y no se hubiera perdido, el fútbol nacional ahorita estuviera diferente. 100% seguro. Claro, son 2 años. Entonces hoy voy a tu pregunta. Lo mejor que le pudo haber pasado hoy al fútbol nacional es que Yamil se haya propuesto de presidente y lo más seguro es que él vaya a quedar. Claro. Yo lamento que esto no sucedió de alguna manera, no que él iba a ser presidente de la federación hace 2 años, pero que el fútbol nacional hubiera tenido su apoyo. Hubiéramos tenido el apoyo. Ahora va a ser todavía mejor, porque si tú ves el historial de Yamil en su gestión deportiva, es admirable lo que él ha hecho en el INDES. Alguien de deporte. En lo que él ha hecho en su parte deportiva, administrativa, y no solo él, es el equipo de gente que él tiene detrás. Yo conozco a mucha de la gente que trabaja con él. O sea que podemos decir que estamos hablando de gente técnica, gente de la parte legal, gente de la parte administrativa del INDES. El INDES no es una persona. O sea, Yamil es la cabeza, pero él ha sabido rodearse de gente muy capaz. Y ahí está el resultado de lo que han hecho. O sea, realmente la labor es una labor de un montón de gente que está detrás del INDES. Y él tiene la capacidad para poderse rodear de gente que sabe en diferentes temas que se necesitan para poder llevar el fútbol nacional. Sí, porque si vas a ser el presidente de la Federación de Fútbol, no solo se limita a los miembros del comité ejecutivo, que pueden ser 5 o 6 personas, sino que es toda una estructura que está en la federación, que estoy seguro que Yamil tiene la capacidad para poder rodearse de la gente adecuada para poder hacer una labor como la que ha hecho en el INDES, ya aplicada directamente al fútbol. Entonces, tener un plan para mí, digamos, creo que es lo mejor que le pudo haber sucedido al fútbol. Y te digo yo, lamento haber pasado esos 2 años de oscurantismo que perdimos con esa comisión normalizadora, que es lo peor que nos pudo haber pasado con la FIFA. El peor regalo que nos dio la FIFA es haber perdido esos 2 años, porque ahorita estuviéramos en una situación con la selección nacional, y se nos en el fútbol nacional, estuviéramos en otro escenario. Y se nos mezclaron también, hay que tomar en consideración las malas decisiones. Para mí, los últimos 3 entrenadores antes del Bolío, no logramos encontrar a la persona apta. Trajimos al entrenador más adecuado para esta eliminatoria a distiempo, creo yo. Se mezclaron, o sea, se mezcló todos estos problemas que dijo usted,
Total, Tuve la tragedia, la normalizadora, ya con con la parte deportiva que no venía bien con el señor Hugo Pérez y después con los dos entrenadores españoles, que se perdió mucho tiempo. Y es una lástima porque llegamos a distiempo a esta fase final de la eliminatoria mira, y se perdió una oportunidad preciosa. mira, parte de los 2 años de oscurantismo que tuvimos con la normalizadora De San Marinero. de Sáenz Marinero fue la gente que él contrató. Y digo él porque él era la cabeza de la comisión. Hay mucha gente que bloqueaba. Y no solo el tema del entrenador, al director, aquel director deportivo que tuvieron, Diogo Gama. a Diogo Gama. Yo no sé si ustedes, la gente lo sabe, lo saben y no lo dicen, pero Diogo Gama anduvo tramitando, siendo el director deportivo de la Federación de Selección Nacional, anduvo viendo y tramitando la licencia para una compañía de apuestas online para el fútbol. O sea, de eso no se habla, pero yo sí tengo conocimiento de eso. O sea, es increíble que el que era el director deportivo de selecciones andaba metido en un tema con una compañía internacional de apuestas para el fútbol. Hombre, o sea, si es que no fueron 2 años de oscurantismo, sino que 2 años de la época de las cavernas, la que vivimos, el retroceso de nosotros. O sea, ¿qué tipo de gente contrataron? Pues y ese era el director deportivo. Y este era el que recomendaba a los entrenadores. O sea, si es que los hechos hablan, pues, o sea, los resultados hablan. Aquí en el fútbol son los resultados. O sea, nosotros, la comisión que está ahorita encabezada por Rolando, creo que ha hecho muy buena labor, muy buen trabajo. Yo en 6 meses hicieron lo que la otra gente nunca hizo en 2 años. Y ahí tenemos el resultado, pues, o sea, para estas eliminatorias, que es lo que digamos, lo que tenemos encima, creo yo que llegó tarde todo. Perdimos esos 2 años. Lo lamento porque sé que estuviéramos en otra posición, pero todos tenemos fe en la selección y todos apoyamos y todos fuimos al estadio, pues, y todos vamos a ir al estadio y vamos a ir hasta la muerte con la selección. Y desearles también, o sea, buena vibra, pues, para los partidos que se vienen. Y ahí ve ya la mano del Bolillo en la parte deportiva y ves la mano ya de Yamil en la parte de gestión. Sí. ¿Tú crees que haber conseguido el Cucatlán fue así nomás? No. Sí. ¿Tú crees que lo hubiéramos conseguido con Sáenz Marinero? Difícil. Es imposible, pues. Imposible. O sea, y seguir íbamos para atrás. O sea, hubiéramos terminado jugando en las Delicias, tal vez, o a saber a dónde. No, hombre, o sea, ahí ves la mano de quien se va a hacer cargo del fútbol nacional. Ya hay cosas positivas. Yo lo veo súper bien, o sea, para terminar, digamos, esa parte de tu pregunta. Pero bueno, muchas gracias, ingeniero, de verdad, por su tiempo, por esta plática, por aclarar estos temas respecto a su pasado en Once Deportivo. Le deseamos lo mejor, obviamente a nuestro fútbol. Queremos siempre lo mejor para nuestro fútbol, para nuestra liga, para nuestra selección y esperemos que de cara al futuro se pueda ver un avance y no quedarnos estancados o incluso retroceder como ha pasado en los últimos años. Y nada, muchas gracias. No, a ti por la oportunidad y para darme la oportunidad de aclarar algunas cosas, muchas ya en otros medios tal vez les he aclarado, pero no, digamos, no concentradas todas en una sola entrevista, y poderle también aclarar a estos muchachos que tienen ahorita al Hércules lo mal informados que están, lo engañados que se han metido a este tema, que averigüen bien y que evalúen bien con sus padres, ¿verdad?
porque tienen una repercusión en su familia, es lo que les viene. O sea, es un tema serio, en el que se han metido. Ellos son los responsables de no pagar. No pueden estar dando declaraciones de que miren, los patrocinadores no nos han pagado y entonces por eso que no coman los jugadores. Esas declaraciones que acaban de dar ahorita, hoy por hoy, que ya el Hércules lo estaba debiendo a los jugadores, que esa irresponsabilidad, yo nunca salí dando, cuando yo tuve el Once Deportivo, nunca faltó el dinero, más que los 2 meses que yo le estuve cobrando a Fito. Eso ya lo aclaré. Pero cuando un patrocinador no pagaba, Héctor Salazar se sacaba el dinero. Y así los toca a todos los presidentes de todos los equipos en la primera división. Entonces, un mensaje para estos muchachos que evalúen en lo que se han metido. Están todavía tiempo de salirse, antes de que les afecte. Están jóvenes, tienen una carrera por delante, una vida por delante, una vida profesional, y realmente están manchando su imagen metiéndose en este tema. Que averigüen bien. Y te voy a terminar con algo que creo que se nos ha olvidado y creo que es importante y es una opinión personal y algo que no es nuevo, sino que desde que estuve en El San Salvador, se hicieron estudios en el fútbol nacional sobre la cantidad de equipos que deberían de haber en el fútbol nacional. Yo quiero recalcar en eso que el fútbol nacional no da para más de 10 equipos. Es un error tener 12 equipos. Es un error. Es un error seguir manteniendo equipos sin canchas. Sin que aportan poco nada. Canchas donde no se puede jugar, sin aficiones. Donde perjudicado el jugador al final. Realmente al final, ¿de qué gana el fútbol nacional con esto? Yo espero que las nuevas autoridades, en el caso pues Yamil, pueda evaluar toda esta situación. Que se cambie la base de competencia. Se cambien las bases de competencia, que tengamos un formato de 10 equipos, que les exija a los equipos realmente de que lo manejen administrativamente de una manera correcta. Es tan fácil saber cuánto te va a ingresar, cuánto puedes gastar. Tú no puedes tener un equipo de una planilla de $80,000 si no vas a tener al final del torneo para pagarles, pues. O sea, si nosotros teníamos un déficit en el Once Deportivo, era con conocimiento de causa. No es algo que a mí me tomó de sorpresa. Yo ya sabía cuánto se perdía en cada torneo y el acuerdo con Fito era que íbamos a pagar la mitad cada uno. Así de fácil. Pero es una decisión mía, que yo me iba a bolsear y él se iba a bolsear. Pero hay dirigentes, y yo conozco, y en tantos años he tenido gente, compañeros, presidentes de otros equipos, que no logran, creen que, yo no sé de dónde, o creen que va a aparecer un mago y les va a dar el dinero al final, terminan debiendo. Y ya es una constante al final de todos los torneos. Ahí están que los equipos no se les paga. Tienen que negociar con los jugadores para poder que le firmen los finiquitos de poder inscribir los equipos del siguiente torneo. Esta es una costumbre que ya no debería de funcionar. Hay que profesionalizar el fútbol. Si al final tenemos que llegar con equipos que tener una planilla de $20,000, $30,000, $40,000 como teníamos el Once Deportivo, pues a eso deberíamos de llegar. Pero hoy por hoy hay planillas de $80,000, de $100,000 mensuales en el fútbol nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que el dirigente se termina cansando de estarse bolseando. ¿Por qué hay tanta rotación de presidentes en los equipos? Es por eso. Porque la gente es un entusiasmo, están un año, pero durante ese año el presidente del equipo o los otros directivos le metieron plata. Y al final del año dicen, ya mucho le metimos a esto y se le entregan a otro. ¿Qué gana el fútbol nacional con eso? Yo te voy a poner un ejemplo. El FIRPO. ¿Cuántas administraciones ha tenido en los últimos 3 años? El FAS. ¿Cuántas administraciones ha tenido en los últimos 3, 4 años? O sea, no hay estabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. ¿Quién tiene que regular la primera división? La federación.
pero la federación ha sido cómplice de todo este desorden que hemos vivido durante tantos años. Entonces, espero y creo que sí vamos a tener en un mediano plazo un orden administrativo en los equipos obligados por la federación, porque en la mentalidad que tiene el futuro presidente, que no puedo decir que ya es porque va a haber una elección, pero lo más seguro es que él va a ser, la capacidad y la mentalidad que él tiene es de tener las cosas en orden. Y esto es parte del desorden del fútbol nacional. Entonces, sí creo de que para finalizar, de que es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Solo lamento que fue ahorita y no fue hace 2 años, pues, pero ni modo. Y esperemos que cambie para bien Esperemos todo. y nos veremos en el estadio. Y ojalá que sí. Y nada, muchas gracias de nuevo, ingeniero.